Y también más allá en el horizonte, me atrevo incluso a decir, y esto hay gente que me dice eres una agorera, pero yo creo que hay un sector de la izquierda que ya está pensando en eso, intentar incluso plebiscitar las próximas elecciones generales para que no se elija gobierno sino régimen. Cayetana lo ha dicho claro, y mientras antes lo asimilemos, antes podremos plantar batalla. La diputada del Partido Popular en el Congreso acudía a un acto organizado por el Partido Popular en las Cortes de Aragón llamado Mesa en Defensa de la Constitución y la Igualdad. En este acto participaban Jorge Azcón, presidente de Aragón, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, y Cayetana Álvarez de Toledo, moderando el debate el periodista del Mundo Jorge Bustos. La diputada nos ha hecho un resumen a la perfección de cuál es el auténtico plan Sánchez, que no es otro que acabar con la monarquía parlamentaria actual por una república. Además, la diputada del Partido Popular en el Congreso ha lanzado un mensaje de esperanza señalando que España tiene anticuerpos, diques de contención, pese a que actualmente la justicia esté sufriendo una campaña de acoso por parte del gobierno. Vamos a disfrutar de esta masterclass de Cayetana Álvarez de Toledo, y como ya os he dicho en alguna que otra ocasión, tengo que reaccionar a los vídeos para que YouTube no me ponga ningún problema. Si eres nuevo en el canal, recuerda que puedes darle al botón de me gusta y suscribirte para ver más intervenciones como esta de Cayetana Álvarez de Toledo. El sanchismo es muchas cosas. Es una forma de hacer política, como he dicho muchas veces, la mentira, la chulería y los galanes del andar ¿no? Los andares del galán de tranvía, ¿no? Esa cosa que Jorge ha descrito muy bien en el Congreso, ¿no? Entran las caderas primero, luego entra él. El cimbreo de Pero Juncker. no es solamente eso, sino que es un proyecto de poder a largo plazo, ¿eh? Y es un proyecto de poder que pasa por la liquidación de la nación constitucional. Es un proyecto que viene de lejos, lo empezaron los nacionalistas, no vamos a irnos para atrás, o podemos luego en la conversación, luego vino Zapatero, que fue muy importante en esta quiebra del rumbo del Partido Socialista, y ahora está en marcha, en plena marcha. No tenemos un gobierno español en sentido estricto, lo que hay es un proceso en marcha, como digo, de desguace del Estado y liquidación del orden constitucional. La legislatura pasada ya vimos hitos importantes y terribles en ese proceso: blanqueamiento de Bildu, la rebaja a la malversación, la derogación de la sedición, los indultos a los golpistas, la agitación del guerra civilismo, la memoria antidemocrática, la demonización de la oposición, los ataques civilinos o no tan civilinos a la corona. Es decir, todo esto forma parte de un proceso, pero ahora estamos realmente metidos en el momento álgido, que es con la amnistía, que es un golpe, digamos, al Estado, liderado ahora por el Partido Socialista, de deslegitimación del Estado constitucional y democrático español, ¿no? Hay que ver en lo que han quedado los indultos, ¿eh? Ahora, comparado con la amnistía, parece que los indultos era una pequeña tontería. Pero frente a eso, claro, la pregunta es, la gente dice, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué es el siguiente paso, no? Probablemente una especie de autodeterminación disfrazada de algo, la lidera lo que yo llamo el Sherpa de la mutación constitucional, que es un señor llamado Zapatero. Él va liderando, el otro día se fue a La Vanguardia, donde si no, a explicar esta operación de mutación constitucional. Dijo, Cataluña tenemos que en esta legislatura por fin reconocerle su identidad nacional, su derecho de autodeterminación, ¿no? Y también más allá en el horizonte, me atrevo incluso a decir, y esto hay gente que me dice eres una agorera, pero yo creo que hay un sector de la izquierda que ya está pensando en eso, intentar incluso plebiscitar las próximas elecciones generales para que no se elija gobierno sino régimen. Es decir, intentar ganar contra la corona lo que perdieron contra la Constitución. Es decir, monarquía o república. Sin darse cuenta de que corona y constitución son lo mismo. Corona y democracia son indisociables. Esto es lo que ellos están haciendo. Pero la pregunta es, y la clave es, ¿qué tenemos nosotros? Los demócratas, los constitucionalistas, los que de verdad nos identificamos con los valores de la libertad, de la igualdad, incluso la fraternidad en el sentido más estricto de solidaridad entre personas y territorios, ¿no? Y ahí es donde yo digo, y les digo a Bolaños y compañía, y a Sánchez y compañía, pierdan toda esperanza. Porque nuestro Estado constitucional y democrático de derecho tiene diques de contención y son poderosos. Uno de ellos es la justicia, y aquí tenemos a María Jesús y a tantos magistrados y jueces movilizándose. El otro día 5.500 jueces, ¿no?, firmaron un comunicado. La justicia va a cumplir con su obligación de defender los derechos constitucionales. Está Europa, de la cual podemos hablar luego. El señor Bolaños dijo, montó un bulo enorme, uno de sus tantos bulos. La Comisión de Venecia avala por completo la ley de amnistía. Eso es falso, y yo estoy segura que los recursos ante el TJUE van a funcionar y que Europa va a tratar a España como se merece ser tratada. Es decir, nuestra democracia no es peor
calidad que la polaca o la húngara, es decir, si hay problemas con nuestra democracia, Europa también tiene que subrayar los problemas que tiene nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. En tercer lugar, hay una oposición política en el Parlamento, fuerte y decidida. Hay comunidades autónomas, una de ellas decisiva es esta, dispuestas a defender el orden constitucional, y hay movilización en la calle. Estos son nuestros 4 diques, 4 esenciales diques de contención del sistema, y nuestra obligación es movilizarlos, fortalecerlos y lanzarlos al ruedo, ¿no? Y voy a acabar con esta reflexión vinculada a lo que tú decías, ¿no? Mi faceta más amable, si quieres, ¿no? Sí, la verdad a veces no es amable, pero es la verdad. Y los ciudadanos tienen que saber la verdad, no se les puede ocultar, ¿no? Pero lo digo siempre y lo quiero repetir hoy, ¿no? El sanchismo es, sobre todo, una forma de pesimismo. El sanchismo alienta la vieja falacia de que España está condenada a repetir sus errores históricos, de que España solamente va a poder ser aquello que sus odiadores desearían que fuera, que es un Frankenstein descosido en pedazos, un duelo a garrotazos entre 2 Españas o un desencanto. Es decir, que la etapa constitucional, nacida en el 78, va a ser como fuegos artificiales, ¿no?, que estallan en la noche, brillan y desaparecen efímeramente, ¿no?, y que va a triunfar el fracaso y la vieja letanía del desastre español. Y yo digo ante eso, no es verdad. La España constitucional no va a fracasar. La España de los libres, iguales, o incluso España en sí misma, ha superado flagelos mucho peores que Pedro Sánchez Pérez Castejón. No vamos a concederle a él la gloria de ser el que acabe con este invento, después de lo que hemos vivido, 500 años de muy difícil, pero apasionante y fascinante historia en común, y por tanto se trata de movilizar las esperanzas y el optimismo español. Un optimismo combativo, no el optimismo de la pura voluntad, no del que se sienta en el sofá con el mando a distancia y critica lo que hacen los demás, sino el que baja a la arena, el que se moja, el que asume los riesgos, el que sabe que esto es una batalla desagradable y dura. Los tertulianos también lo sufren. Hoy hay una política de cancelación salvaje de la gente. Los políticos que estamos en primera línea, y aquí veo muchos amigos que están en el Congreso, en la dirección del partido y en tantos sitios también lo sufren en primera línea. Es decir, esto tiene la gloria, tiene el foco, pero también tiene el coste. Y yo digo aquí, la política del baño María no existe. Venir a la política a pasarlo bien, no, y menos en momentos decisivos como este. Es decir, es un llamamiento que vengo a hacer a los aragoneses, sabiendo que aquí serán especialmente receptivo ese llamamiento, insisto, al optimismo, a la militancia constitucional y al compromiso cívico. Así que muchas gracias por esta sala tan llena, de verdad. Lo acuñó Orwell en los años 30, es decir, la manipulación y tergiversación para que lo verdadero sea falso, lo falso verdadero, desaparezca la verdad, las palabras no tengan sentido y signifiquen lo contrario a lo que son, ¿no? Vamos a intentar desbrozar el paisaje, ¿no? Sánchez, como no puede gobernar por adhesión, gobierna por odio. Eso significa la polarización. Necesitas generar suficiente rechazo al otro para poder apretar a tus bases para que acepten lo inaceptable. Por ejemplo, la amnistía. Eso es una vieja táctica de los populistas del 3 al 4. Yo siempre digo que el populismo es el atajo de los mediocres, porque movilizar a la gente con las vísceras es fácil. Para movilizar a la gente con la razón hay que valer. Y él practica el populismo más salvaje y de manual. Generar suficiente odio en la sociedad. La política del muro que dijo, si es que lo hizo explícito. Ahora habla de la reconciliación. Es un señor que en su debate de investidura dijo, yo vengo aquí a levantar un muro contra la otra mitad de España. ¿Pero de qué reconciliación estás hablando? Su proyecto es la discordia. Su proyecto es guerra civilista. Y perdónenme el término y la palabra, suena muy fuerte, pero lo es volver a las 2 Españas para justificar todo, que él pueda seguir en el poder con las personas, partidos que buscan la destrucción de las libertades y del orden constitucional, ¿no? Con lo cual eso es una estrategia. Y ahora vamos a lo que tenemos que hacer nosotros es levantar las palabras como un TEDx y ver qué hay detrás. La palabra reconciliación. ¿Qué hay detrás de la palabra reconciliación? La amnistía para la reconciliación. ¿Cómo? No. Lo que hay detrás de la palabra reconciliación es un sometimiento a la hegemonía nacionalista. Completamente, una claudicación a los objetivos nacionalistas. ¿Qué reconciliación cuando salen Turull, Esquerra, Puigdemont y todos diciendo vamos a la autodeterminación, por fin tenemos la amnistía y ahora el siguiente paso es la independencia? ¿Pero de qué reconciliación estás hablando, Bolaños?
Es que no nos tomes a todos por idiotas, ¿no? Puedes repetirlo 150 veces y habrá parte de sus filas que se aprieten y digan es verdad, pero la inmensa mayoría de españoles no. Todo el mundo sabe, aunque sea votante socialista, que lo de la reconciliación es mentira, que todos quieren la amnistía con tal de que no gobierne la ultraderecha. Ese es el objetivo, les da igual que les mientan y pueden seguir mintiendo, aún sabiendo que todo el mundo sabe la verdad. Y por eso mi mensaje también, y vuelvo a la esperanza, no se atreve a convocar elecciones. ¿Por qué no se atreve a convocar elecciones? Si la reconciliación es tan imprescindible, la amnistía es maravillosa, lo mejor que le ha pasado a España en 40 años, vamos a pacificar el país definitivamente, ¿por qué no los lleva a las urnas? Porque sabe que la mayoría está en contra. Y una rotunda y contundente y enorme y esperanzadora mayoría española está en contra. Y el mismo ministro Bolaños lo admitía, que la gran mayoría de los españoles está en contra de esta ley de amnistía. Y luego algunos puntos más, perdonadme, pero que me han ido suscitando lo que habéis ido diciendo unos y otros, ¿no? ¿La amnistía qué es? Es verdad, es igualdad, es inconstitucional, esto es corrupción. Es una operación, una transacción corrupta sin precedentes en la historia democrática. De ningún país. Bolaños se pasa el día diciendo hay precedentes, amnistías en otros países, en el texto de la ley lo ponen. Mentira, claro que hay amnistías en otros países. Lo que nadie jamás, nunca en la historia ha hecho es un político borrar delitos de otros políticos para comprar la investidura. No existe. Ha comprado 450.000 millones de euros, que es lo que manejan los presupuestos generales del Estado. Esa es la cifra de su corrupción. Y luego nos da lecciones de corrupción a los demás, ¿no? Segundo, la amnistía se aprobará, porque el Parlamento puede aprobar, no sé, vamos a matar a las rubias. Bueno, venga, lo pueden aprobar, pero no se va a aplicar. No se va a aplicar. Y es más, digo una cosa aquí que, en fin, se dice, ¿no? Todos sabemos la trayectoria, nos conocemos unos a otros, ¿no? También Cándido Conde Pumpido conocemos su trayectoria, la toga, el polvo, estas historias, ¿no? Ahora bien, es tan flagrantemente inconstitucional la ley, es tan cruda y bárbaramente inconstitucional, que ni aunque el Tribunal Constitucional estuviera presidido por un híbrido de Zapatero, Dolores Delgado y, si quieren, Félix Bolaños, podría declararla constitucional. Hasta ahí llega mi confianza inmensa en la justicia, no solamente europea, sino española. Otro asunto más, y dos breves. Europa, ¿no? ¿Por qué la confianza en Europa? No, es verdad, ¿no? Europa no se ha portado siempre bien, es decir, la condescendencia europea respecto a lo español, sur de los Pirineos. Cayetana, a mí no me vas a convencer con lo de Europa, ¿eh? Que decía Giscard d'Estaing es antigua, ¿no? Pero nosotros tenemos que explicar que esto no es un asunto español, no es un asunto interno de España, como se dice. El separatismo, no, es un asunto europeo. Aquí se juegan los valores sobre los que se fundó la Unión Europea. La Unión Europea se construye contra el nacionalismo, sobre los millones de muertos que provocó el nacionalismo en el siglo XX, que fueron muchísimos millones. Se construye sobre los valores del Estado de Derecho y la democracia. Y si el Estado de Derecho y la democracia fracasan, o se estrellan, o se erosionan en España, eso afecta a toda la Unión en su conjunto. Y ni os cuento si eso se hace para disgregar un país, para segregarlo en pedazos. Esto rompe la unión entera, no rompe simplemente, ¿no?, la unidad sacrosanta española y estas cosas. No, rompe la idea de Europa en su base y en su esencia. Y ya por último, ¿qué tenemos que hacer nosotros, ¿no? Frenar y revertir. Es decir, hacer lo imposible para hacer descarrilar el proceso, y vamos a hacer descarrilar el proceso, y hay un ciclo electoral por delante que es crucial. País Vasco, que va a ser difícil. O sea, Otegi tiene posibilidades de gobernar el País Vasco. Y lo va a hacer. Disfrazado de partido vegano, feminista, guay, etcétera, pero no, un proyecto marxista, totalitario, destructivo, que no condena el asesinato por Manuel Jiménez Abad, entre otros. Eso es lo que está en el País Vasco. Y en Cataluña, 3/4 de lo mismo, un proyecto de secesión que aplasta la otra mitad de Cataluña. Nuestros compatriotas constitucionalistas que han vivido a la intemperie durante 40 años, es verdad, no suficientemente protegidos por el Estado y por los partidos nacionales, y a los que debemos apoyo, amparo, protección, legitimación, presupuestos, presencia, prestigio y poder, todo lo que no han tenido, ¿no? Esa otra mitad de Cataluña a la que tenemos que defender. Frenar, por tanto, el proceso, elecciones europeas decisivas y luego revertir. Y ya por resumir, revertir, ¿qué significa revertir? ¿Se puede revertir la amnistía? Bueno, hay un país donde se ha hecho.
Ya veremos lo que podemos poner en marcha aquí. Pero sobre todo necesitamos poner en pie un proyecto político alternativo para toda España que haga dos cosas. El fortalecimiento del Estado, independencia del Poder Judicial, que los jueces elijan a los jueces, por favor. Ahí podemos debatirlo, bueno. Independencia del Poder Judicial, dignificación del Parlamento. Aquí hay varios que somos diputados ahora. Es una cochambre lo que está pasando en el Parlamento. Es una auténtica vergüenza. Eso destroza la confianza de los ciudadanos en la política y en el parlamentarismo y en sus instituciones. Dignificación del Parlamento, limitación del poder cesarista del Ejecutivo, cuya invasión sobre los demás poderes es asombrosa. Tiene una correa humillada de transmisión al frente del Congreso de los Diputados. No he visto un espectáculo igual. Yo pensé que con Batet lo había visto todo y os aseguro que esto lo supera por completo. Ataques a los jueces desde la tribuna del Congreso. Nadie dice nada, nadie le llama al orden. Es decir, Parlamento, Ejecutivo, limitación de eso. Y una última cosa que creo que Aragón aquí tiene un papel fundamental que desempeñar. Después de 40 años de potenciar, subrayar, destacar lo que nos distingue y diferencia a unos españoles de otros, tenemos que empezar a subrayar, distinguir, resaltar lo que tenemos en común. Porque es muy fácil ver lo que tenemos distintos unos de otros, color de piel, la religión, la lengua, los acentos, ¿no? Un murciano, nada que ver con un gallego, ¿no? Un vasco no tiene nada que ver con un catalán. No. Pero ver lo que tenemos, no hay nada más decente y más valioso y más moderno que ver lo que los ciudadanos tenemos en común. Y esa tarea de fortalecimiento de lo que nos une, junto con la igualdad, que es muy importante, pero no solamente iguales, sino que tenemos cosas en común. Qué buena reflexión esta última de Cayetana. Por ejemplo, la lengua. Estamos en el Congreso con pinganillos entre españoles. Todo esto pasa inadvertido y se suma a la tendencia general, a la disgregación y la separación. Esos pinganillos están para que no nos comuniquemos, para que el esperpento y la idea de que aquí hay unos pueblos separados que no tienen nada que ver unos con otros vaya consolidándose. Nosotros tenemos que revertir también ese proceso y empezar a fortalecer lo que tenemos en común desde la idea moderna, ilustrada del ciudadano libre e igual en derechos y obligaciones. Gracias.